¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa más. Vamos a hablar hoy día sobre las posesiones demoníacas. Vamos a hablar sobre el misterio de la Ouija, si es que en realidad esto es un instrumento para comunicarse con los muertos. Simplemente se trata tal vez de histeria o de histeria a veces colectiva ante los constantes casos que se han presentado en Arequipa de personas que han jugado, escolares en este caso, han jugado a este juego tan peligroso que es la Ouija, o al Charlie Charlie, que se hizo pues muy conocido. Y bueno, y vamos a conversar también en esta oportunidad con el padre Sixto Azabache, porque él ha tenido la oportunidad de exorcizar más de 2000 personas aquí en nuestra ciudad a lo largo de su carrera. Bueno, vamos a conversar sobre qué es lo que ha encontrado, también sobre este peligroso juego de la Ouija. Y más adelante conversaremos también, vamos a conversar con un experto parapsicólogo. Él es Mauricio Medina Marroquín. Él nos va a hablar sobre los peligros también de la Ouija, sobre los misterios en sí, qué es lo que ocurre cuando uno está en una sesión de Ouija, si es que es recomendable o no hacerlo, qué tan peligroso es, ¿no? Él ha practicado este misterio y realmente tiene datos muy interesantes que vienen del otro plano, pero ante todo nosotros recomendamos que no debe ser practicado, pero debe ser estudiado por las personas que así pues han venido desarrollando la parapsicología de manera, un medio pues profesional, respetuoso y de total responsabilidad para con las personas que de alguna manera quieren saber sobre este misterio. Bueno, hay investigadores que han venido estudiando este fenómeno. También es verdad, la ciencia ha estudiado la Ouija y ha determinado que no existe pues ningún tipo de energía que mueva el tablero. La posición de la ciencia es muy clara, pero lo que sí podemos entender, lo que sí se puede registrar es que definitivamente cuando jóvenes practican la Ouija, niños, mujeres, pues hay veces que quedan afectados de una manera que ni siquiera las pastillas y los más fuertes sedantes pueden contrarrestar. Y para ello entonces se tiene que recurrir pues a especialistas en la materia, a personas que por tradición, como por ejemplo el padre Sixto, pues por tradición han venido practicando los exorcismos que vienen pues de esta escuela de exorcistas de la Iglesia Católica, que es desde las épocas más antiguas han venido practicando, expulsando demonios. Recordemos que Jesucristo practicaba no solo curaciones milagrosas, sino exorcismos. Entonces, esta es una tradición que viene desde la fundación de la Iglesia Católica, incluso antes. En varias culturas también se practica. Entonces, vamos hoy día con nuestro especial sobre los peligros de la Ouija. Bueno, lamentablemente, una cosa que aparentemente parece como inocente, como algo tonto, pero no es así, ¿no? La experiencia, por lo menos dentro de lo que son las oraciones de sanación y liberación que Dios está permitiendo que se pueda realizar, hemos podido tener ya varios casos aquí de jóvenes e incluso algunas personas adultas que están con algunas consecuencias de este juego, ¿no? Que para mi gusto es una Ouija casera, o uno le llama la Ouija básica, pero que todo aquello que invoca muertos o invoca espíritus, tarde o temprano tiene sus consecuencias, porque como dice Deuteronomio capítulo 17, todo eso es abominable a los ojos de Dios. ¿Está censurada la comunicación con los muertos? ¿O se estarían comunicando con el demonio? Más que censurado, es que hay una cosa sumamente importante, que muchos creen, por ejemplo, de que invocando en la Ouija a un difunto X, ellos les contestan. No es cierto, los que contestan son los espíritus malignos que están en el espacio etéreo, por decirlo de la manera, que de pronto pues aprovechan esto para hacerles creer de que es el espíritu del abuelito tal o la abuelita tal o de no sé quién, ¿no? Como hace unos años atrás encontré acá un grupo de jóvenes que haciendo la Ouija estaban preguntando, dice, al espíritu de esta señora Miriam Pfeffer que fue matada, ¿no? Preguntando quién la había matado, ¿no? Entonces, lógicamente, lo único que se consiguió
es que después los espíritus estuvieran perturbándolos, porque no es solamente que jugaron una vez y ya está, ¿no? Sino que eso puede perseguirlos durante muchos, muchos años y pueden aparecer las manifestaciones años después, no necesariamente en ese momento. Ahora, los casos que he atendido aquí en la parroquia, todos son perturbaciones justamente por estos espíritus inmundos, que les apagan la luz, que le mueven las cosas, ¿no? Independientemente, pues, es como decir de que tú invocas un espíritu y, por decirlo de una manera, aunque parezca muy fácil decirlo, como quien dice, pues, ok, tú me has llamado, me has molestado, ahora te molesto yo, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido oportunidad de atender en lo que es párroco aquí de la Iglesia del Pilar con respecto a este tema de, ya sea de susto o de posesión ya misma? No, hay que distinguir un poquito entre lo que es a veces un miedo y unas perturbaciones, otras que son las infestaciones de espíritus malignos, ¿no? Como el mismo Jesús cuando vino un hombre a atacarlo, ¿qué quieres de mí, Jesús de Nazaret? Has venido a atormentarme, ¿no? Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y este hombre contestó, Legión, porque somos muchos. Y nos dice ahí el Evangelio que Jesús expulsó sus espíritus y el espíritu dijo, deja que nos metamos en los cerdos. Y se metieron en una piedra de cerdos y luego se fueron acantilados abajo, ¿no? Entonces, los que recuerdan ese pasaje del Evangelio, pues verán que esto no es un cuento ni tampoco una exageración de la Iglesia, porque lo que menos queremos es asustar a la gente, sino simplemente decir que es algo peligroso, que es algo que no vale la pena que se metan por allí. Sin lugar a dudas, hay un elemento en todo ser humano que se llama curiosidad. Y la gran mayoría que lo está haciendo es por curiosidad, para saber qué pasa, ¿no? Pero después vienen las perturbaciones. Yo digo, hay niveles de perturbaciones. Sí. Mira, yo considero un poquito de que las perturbaciones comienzan en primer lugar simplemente porque comienzan a ver sombras oscuras, y comienzan a moverle las cosas, que comienzan a soplarle como si alguien estuviera soplándole detrás en los oídos, o que empiezan a encender la luz, a apagar. Y luego las manifestaciones mucho más fuertes son sobre todo con aquellos que juegan a la Ouija, ¿no? Que ya empiezan a sentir que un cambio de carácter, un cambio en su manera de ser, se vuelven disociativos, se vuelven agresivos, se vuelven violentos, conforme se van metiendo cada vez más en este tipo de prácticas de ocultismo, ¿no? Y entonces ese es el problema, comienzan ahí, y cuanto más tiempo tengan, es más complicado, digamos, poder que hacer una oración y para que Dios los libere, porque el que hace estas sanaciones es Dios, no soy yo, sino es Dios. Okay. Y por eso le pregunté, ¿cuántas personas más o menos ha atendido desde que usted es párroco de aquí? A lo largo de estos años, yo considero que cientos, la cantidad no la tengo, ¿no? La mayoría por Ouija. La mayoría por Ouija, otros casos por brujería y otros tipos de cosas, ¿no? Y también porque existen otros juegos también esotéricos, que no voy a mencionar los nombres porque si no los chicos inmediatamente se lanzan a mirar, ¿no? Porque la curiosidad a veces gana, pero tengo un caso concreto que lamentablemente, ¿qué es lo que busca de la Ouija? Que el joven, tarde o temprano, si conforme vaya avanzando en esa práctica, termine suicidándose, ¿no? Yo tengo un caso concreto aquí en Arequipa, que lamentablemente lo conocí cuando ya se había suicidado, ¿no? Y cuando fuimos a hacer la oración para pedirle a Dios por él, por su alma, el Señor nos mostró cómo este chico había estado jugando a la Ouija, y justamente la mamá después encontró en las visitas en su PC, ¿no? Que todos los días jugaba a la Ouija, todos los días jugaba a la Ouija. Entonces, la Ouija virtual. ¿Y qué pasó? Pues se ahorcó, porque este espíritu inmundo le ordenó que se matara. Porque lo que quiere Satanás es justamente coger las almas que puedan, todas las que puedan. Claramente hay una cosa muy importante, ya que has mencionado eso. Hay que distinguir entre la infestación que se da cuando se hacen estos juegos, o cuando ingresa uno incluso en una casa donde se han hecho prácticas de ocultismo como el pago de la tierra, limpias y todas esas cosas, ¿no? Uno puede infestarse, y ahí, digamos, no es voluntad de uno. Distinto es la posesión,
Para que haya una posesión satánica, demoníaca, la persona lo tiene que pedir libre y voluntariamente, renunciar a su fe y hacer los rituales de consagración al maligno. ¿Me entiendes? Mientras no haya eso, no hay posesión. Por ejemplo, llegó el padre Amor, después hace pocos años llegó el padre también Fortea de España, padre Fortea de España, ¿no? Por supuesto, existe un ritual que la iglesia lo proporciona y que digamos, pues, cuando se trata de infestaciones, digamos que no se necesita el ritual. Cuando se trata ya de una posesión, ahí sí, ¿no? Padre, qué interesante. No, yo les pediría que tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Que no se metan a lo oculto, a lo desconocido, que puede ser peligroso, que utilicen la curiosidad para cosas buenas, ¿no? Hay cosas que son positivas y justamente la curiosidad de muchos genios a tantos avances científicos de hoy en día. Pero esa curiosidad, métanse un poco a eso, a crecer en ello, pero en la cuestión del oculto siempre van a perder. ¿Por qué? Porque están pasando de los límites de lo que Dios permite, de lo que Dios quiere, como ya te lo mencioné, que lo dice con mucha claridad el Deuteronomio capítulo 17, y lo dice también Jesús, cuando también habla de este tipo de cosas, que no hay que jugar con ese tipo de cosas. Y una recomendación a nosotros como periodistas internacionales y todo. Yo les pediría en primer lugar que no promuevan estas cosas, porque he visto ciertamente publicaciones que despiertan más bien el ansia, el hambre de saber más. Y es una pena, ¿no? Porque es un medio que llega, porque este juego de Charlie, por ejemplo, fue creado en 1970 por un espiritista mexicano. Pero en aquel tiempo, digamos, no tuvo tanta pegada porque no existían las redes sociales que hay hoy en día. Hoy en día es tan fácil comunicar una cosa y tú encuentras en internet basura y encuentras cosas valiosas. Encuentras informaciones importantísimas y encuentras cosas absurdas, tontas, inútiles. Encuentras videos en YouTube, preciosos, maravillosos, y encuentras videos que tú dices, bueno, qué asco, ¿qué es esto, no? Entonces, que escojan, que aprendan también los periodistas a poder ofrecer lo que realmente vale la pena. No aquello que de pronto lo deja a los chicos como, bueno, no sabemos si es bueno o es malo, si quieres saberlo, hazlo. No promuevan eso, se los pido de todo corazón en nombre de Dios, porque con eso están siendo también instrumentos de Satanás, para que eso se difunda de tal manera que a ver quién paga esto. ¿No es cierto? Yo hasta ahorita aquí en la parroquia, desde que empezó toda esta situación, ya he tenido 8 casos con perturbaciones, ¿no? Con cosas que no son psicológicas, que no son, imaginaciones o, no, es que, no. Son cosas bastante delicaditas, ¿me entiendes? Entonces, yo por lo menos les pido como miembros de este medio que tiene poder también para comunicar lo que vale la pena, es que informen lo que es correcto, que eduquen, que formen y que animen a los chicos más bien a evitar, a entrar a algo que a lo mejor en su edad no es conveniente. Porque no están solamente los chicos de secundaria, tenía un colegio de quinto y primaria que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque las redes sociales, los chiquitos, es impresionante, los chiquitos de 5, 6, 7 años ya tienen Facebook, ¿no? Entonces, todo eso se cuela por allí. Y discernir a esa edad, no, la curiosidad los lleva, ¿no es cierto? Hoy día en la mañana tiene una mamá que ella no ha jugado, ha visto a sus compañeros de trabajo. Ella hizo una pregunta y ha venido ella y su niño, o el niño, por efecto rebote, también tuvo perturbaciones. Le dicen, padre, desde anteayer que jugué eso, mi hijo no duerme, llora, se ha vuelto agresivo, y efectivamente, mientras hicimos la oración, estaba agresivo, estaba perturbado el pequeño. El pequeño no estuvo en el juego, pero la mamá va infestada o infectada, por usar un lenguaje común, de esto, y entonces es lo que lleva a casa, ¿no? Entonces yo les pido de todo corazón a que tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. Bueno, por haber jugado la ouija, esta chica pues convulsiona, ¿no? Y la llevan al hospital Honorio Delgado. Habría que analizar cómo ha sido la sesión de ouija, ¿no?
pero bueno, sabemos que sí. Bueno, al ser una mujer, pues la probabilidad pues de posesión o de perturbación, ¿no? Es mucho más alta que si fuese un hombre, ¿no? U otra persona. Esto ha sido, bueno, un factor vulnerable para ella. Y bueno, y la edad, ¿no? Una mujer joven. Como sabemos, ¿no? Las mujeres, incluso mientras más jóvenes, liberan esta energía que las hace más propensas, ¿no? a ataques de espíritus. Ahora, cuéntanos más o menos qué es la Ouija. Bueno, en sí la Ouija es un medio de comunicación con los espíritus, con el más allá, con ultratumba, pero actualmente se considera un juego, ¿no? Incluso un juego de mesa. Incluso muchas empresas lo venden como tal, bueno, sin saber pues de las consecuencias que tiene, ¿no? En sí, más que un medio de comunicación, es un ritual, ¿no? que tiene todo un protocolo que debe ser pues iniciado y debe ser cerrado con ciertos pasos, con cierta estructura, y al no respetarse pues la estructura que tiene, sobre todo el final, es que se pueden producir ciertas perturbaciones psíquicas, ¿no? O sea, por no cerrar bien es que la chica probablemente ha sido poseída. Así es. Normalmente, en la gran cantidad de sesiones que he experimentado, si se cierra correctamente y se siguen los pasos y las indicaciones, no hay efectos negativos, ¿no? Solamente las posesiones se dan cuando se sale de control, cuando no se cierra bien, cuando se rompe la copa, se burlan de la entidad. Solamente así se dan estos fenómenos, ¿no? ¿Cuántas sesiones de Ouija has practicado tú? Serán cerca de más de 2000 sesiones a lo largo de, bueno, los últimos 15 años, ¿no? 2000 sesiones. Y en estas 2000 sesiones, ¿qué es lo más extraño que has tenido oportunidad de ver? Bueno, diferentes cosas. Una de las más curiosas era que una vez hicimos la Ouija con papeles sobre la mesa, y después los papeles se movían de la mesa. Los poníamos en su sitio y, como por arte de magia, veíamos cómo ellos solitos se volvían a salir. Nos colocamos y se volvían a salir como cerca de 5 o 6 papeles con las letras del abecedario que se movían por sí solos, ¿no? Eso sí fue bastante curioso, ¿no? No había nada que digamos, que responsabilizar al electromagnetismo, ¿no? Porque no estaban magnetizados los papeles. Esto en una ocasión. Después, en otra que pedimos que se manifieste bueno, de cuerpo presente, y empezó pues a sonar los vidrios y la mesa, ¿no? También se materializan, ¿no? Algunos sonidos, como sabemos. Esto, bueno, llenó otra sesión que incluso este año, que los gatos enloquecen, ¿no? Los gatos, cuando están alrededor, enloquecen, e incluso no dejan que la Ouija se lleve a cabo mientras los gatos están en otras locaciones, ¿no? Se enloquecen por entrar y enloquecen por echarse por el mismo tablero. Esto lo vi este año con 2 gatos en una sesión de Ouija que hicimos en Miraflores, donde participamos 2 hombres y 2 mujeres, ¿no? Ahora, cuando tú estás haciendo lo de la Ouija, tú le preguntas al espíritu, y el espíritu puede saber varias respuestas, o puede saber el futuro. Sí, curiosamente, sí, te responde acerca de hechos que van a suceder, y ese es otro, ¿no? Otra de las anécdotas, ¿no? De que hechos de que ya los tenía olvidados, pero que la Ouija había vaticinados, se cumplen, ¿no? Se cumplieron. Eso también me impresionó mucho. Este es otro de los hechos que sucedieron. Y sí, pues sí, de forma increíble y inverosímil, sí, muchas veces predicen algunos sucesos que se cumplen meses o años después. ¿Y con qué tipos de espíritus te contactas? O sea, en la Ouija. Lo más frecuente es los espíritus que se encuentran en la locación donde uno está realizando la Ouija, ¿no? O sea, en sí se puede solicitar a personas específicas, ¿no? Personas que han fallecido, e incluso, ¿no? Se considera que se puede invocar a personas aún vivas, o incluso de otros planos, ¿no? Pero en mi experiencia sí he convocado a personas, familiares míos fallecidos, que han respondido,
y a su vez también espíritus que se encontraban en el lugar, ¿no? Tanto en casas comunes y corrientes como en el mismo cementerio de La Pacheta, ¿no? Más de una vez de madrugada, ¿no? Ahí, bueno, curiosamente, pero también lo que ayudó al éxito de aquellas sesiones fue la participación, pues, de por lo menos una mujer, ¿no? En la sesión. Ahora, más o menos, también te podrías comunicar ahí con una variedad de espíritus que podrían ser hasta extraterrestres, demonios, ángeles incluso, ¿no? Así es. Depende de la gente que está reunida y que hace la Ouija. Así es. Por ejemplo, ¿no? El hecho de mientras más mujeres estén presentes, no solamente lo hace más poderoso, ¿no? Sino que lo hace más atractivo, ¿no? Al haber más mujeres, puedes atraer, como mencionabas, ¿no? A demonios, a entidades que más que todo vienen alimentadas, ¿no? por estas, o atraídos, ¿no? por estas mujeres, generalmente mientras más jóvenes, más atractivos para los mismos espíritus, que sí, pues, tanto de espíritus normales, demonios, ángeles, otras entidades, ¿no? Como alguna vez mencionaron de que sí eran extraterrestres. Esto, por ejemplo, el éxito de esto, ¿no? De convocar o de que venga una entidad mucho más poderosa, depende de las personas que participen, ¿no? Como decía, ¿no? Sobre todo del factor femenino. Ahora, a lo largo del tiempo que has estado practicando, también me comentabas de una sesión en la cual un espíritu era el que conectaba con ustedes, con los vivos y con los otros espíritus. Creo que fue en la última, que incluso él hacía como vocero, ¿no? No sé si recuerdas eso que me contaste. Sí, precisamente, ¿no? El espíritu que tú llamas es a la vez como un medio, ¿no? Como un contacto. El espíritu que viene, digamos, el espíritu del lugar, digamos, el espíritu que está aquí. Pero a la vez ese espíritu, tú le dices, ¿no? Quiero hablar es lo que te decía, ¿no? Quiero hablar con tal persona, y a pesar de que sabes que este espíritu no es, él contacta a la otra persona y viene. Ajá. Y sí, o sea, sí, el mismo espíritu con el que tú estás hablando, él te trae, ¿no? O contacta a la persona con la que tú quieres hablar. Eso es normalmente puedes hacer eso. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con los espíritus que se quedan atrapados y luego genera poltergeist en las casas o molesta en las casas? O sea, ¿qué es lo que ha pasado para que el espíritu posea a una persona o se quede en la casa? Como tú dices, se cierra mal la ouija, pero ¿qué? ¿Se rompe el anillo? ¿Cuál es el instrumento, el ojo mágico? Es lo curioso, o sea, en la mayoría de los casos que he hecho ha tenido, digamos, buenos finales, ¿no? En el 99% de los casos, ¿no? En que el mismo espíritu desea retirarse y dice adiós y se retira, y ahí termina y no pasa nada. Pero sí, también presencié un caso de una chica que, bueno, parece que no se encontraba bien, y empezó a llorar toda la noche, ¿no? Sufrió como de una posesión, pues, de algunas horas, ¿no? Y al quedar dormida despierta y ya se le había pasado. Puede que también sea el caso de esta chica que fue internada en el Honorio Delgado, ¿no? Generalmente las posesiones de espíritus son bastante cortas. Aquí en el Perú difícilmente han muerto por alguna posesión, o de espíritu o de demonio. Pero el hecho de que el espíritu se quede se debe principalmente a faltas de respeto, a burlarse, a reírse, a que se rompa el vaso, ¿no? El vaso, o se caiga de la mesa, ¿no? El vaso de vidrio, o la copa, o el anillo, o la moneda, en el 99% de los casos. Pero también he visto casos en los que lo hemos comenzado y los hemos cerrado perfectamente, pero por la misma frecuencia en la que hicimos en esta casa tantas ouijas, fue de que, a pesar de que siempre se cerró bien, algo quedó ahí. Quizás sería de que había muchos espejos en la habitación donde lo hicimos, y pasados los años, hasta ahora ese lugar es atormentado por diferentes entidades, ¿no? Que han perturbado tanto a los perros, a los gatos de la casa. Se han escuchado y se siguen escuchando hasta ahora, pues, gritos en el primer piso de esta casa, aquí en Bustamante Rivero. Y es lo curioso, ¿no? O sea, del 100%, un 99% puede ser explicado, pero siempre hay un porcentaje que no hay explicación, y habiéndose seguido todos los pasos, entidades se quedaron, ¿no? ¿Qué recomiendas cuando la persona no pasa esto, que no se quiere ir el espíritu? ¿Recomiendas tirar la copa, irte, huir?
No, en esos casos cuando no quiere irse hay que insistir, media hora, 1 hora, 2 horas, y al final generalmente termina yéndose. ¿Hasta cuánto te has demorado tú para que se vaya un espíritu? Me parece que hasta 2 horas, 2 horas y media. Y al final siempre termina por irse, ¿no? A la vez el espíritu, como sabemos según el espiritismo, se alimenta de nuestra energía, ¿no? Mientras más cansado estés también, el espíritu al final termina yéndose. ¿Por qué no pedirle a un espíritu el número de la lotería? Bueno, en diferentes teorías acerca del espiritismo también mencionan esto, ¿no? De que no se debe de pedir beneficios muy propios, porque estas entidades se lo cobran a su vez, ¿no? Y se cobran pues con algo de la misma valía, ¿no? Si es que es la lotería, según esta teoría, una teoría del espiritismo, pues se cobra con una vida, ¿no? Una vida humana. Por eso, según lo que se recomendaba, era hacer Ouija para propósitos que, por ejemplo, para beneficios de este grupo que va a seguir comunicándose con el espíritu, porque se van a beneficiar todos, ¿no? Tanto las personas como el espíritu con la comunicación, ¿no? O sea, con beneficios correspondidos, pero pequeños, ¿no? Nada egoísta ni particular, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de ver algún tipo de ritual que funcione para eliminar a los espíritus que se queden en las posesiones? Me refiero, ¿crees en o validas el exorcismo católico sobre otros? De hecho que sí, como sabemos, el exorcismo católico sí es uno de los más poderosos en cuanto a la mayoría de las religiones. Otras religiones no tienen pues rituales tan estructurados. Esto por un lado, ¿no? El exorcismo sí tiene efecto, pero como sabemos, ¿no? Aquí curiosamente en nuestro país, bueno, quizás por la ubicación que tiene en nuestro planeta, pues no posee o no se ha visto afectado por demonios muy poderosos, ¿no? Como sí hemos visto en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la casa que te mencionaba, donde hicimos Ouija, y siempre lo cerramos bien, pero hasta ahora sigue atormentada. Se llevaron pues curanderos, chamanes, sacerdotes, hicieron hasta misas dentro de la misma casa, y hasta ahora se siguen dando manifestaciones, por lo que la única forma que se trató de disminuir estas manifestaciones fue colocando unos objetos rituales en las puertas de los cuartos. Esto otorgado por un curandero de la teoría de la cosmovisión andina, ¿no? Y esto fue lo que tuvo más efecto, curiosamente, bueno, aunque por el hecho de que está ahí, ¿no? Porque el hecho de que protege las puertas, que incluso los actos litúrgicos católicos, de hecho también porque no se llegó hasta el nivel del exorcismo, ¿no? Sino solamente al mucho llegó en misas dentro de la casa. No sé si hablamos alguna vez también si los incas poseían un sistema de comunicación con los espíritus. Sí, de hecho que sí. Y eso ha trascendido hasta ahora, ¿no? Precisamente es el famoso, la comunicación con los apus. Ya desde 1400, 1500, desde la época de los cronistas, sí hay documentos muy antiguos que los cronistas explican esta extraña costumbre o ritual en el cual entraban a cuevas oscuras y se comunicaban, y una voz le respondía con un aleteo. O sea que hasta ahora persiste, ¿no? Este era uno de los rituales con los cuales se comunicaban los incas con entidades, digamos, sobrenaturales, ¿no? No los podríamos catalogar como espíritus o deidades. En este caso sí deidades, ¿no? O también podrían ser espíritus poderosos, pero sí, esta era una forma de comunicarse. Esto en el mundo inca, en la cosmovisión quechua, pero en la cosmovisión aymara hay otra más, otra que es de los chamacanis, que también en un ritual similar hacen que el diablo aparezca y empiece a hablar, ¿no? Así como hay la versión de los apus que vienen entidades benignas, también hay otra aymara exclusivamente que vienen demonios, y es específicamente para hacer el mal, ¿no? Pero también escuchamos algo con un tipo de árbol que también se practicaba, que se movía en la hoja del árbol, muy aparte del pisonay de plantas sagradas. En cuanto a árboles, ha habido otra que es con el guarango. Ajá, el guarango, creo. Claro, sí. el guarango o el algarrobo. El algarrobo, eso. Es que en el mundo andino, en el mundo quechua, muchos árboles tenían sus propios espíritus, ¿no? Sus espíritus guardianes. Lo mismo tenían los celtas, ¿no? Los celtas consideraban varios árboles que tenían un espíritu específico, ¿no? Representado en algunos casos como una mujer mayor, o en otros casos como una niña.
En el caso de los incas, de la misma forma, ¿no? El maíz, el algarrobo tienen pues sus espíritus interiores, y en el caso pues del algarrobo, este espíritu habitaba el árbol, ¿no? Y se hacía como una especie de ouija precisamente, ¿no? Un juego de madera que predecía cómo iban a ser las cosechas del próximo año. Y en este caso más bien se podría interpretar, ¿no?, como una ouija, pero no era cualquier espíritu que respondía, ¿no?, sino era el espíritu del árbol que estaba pues todavía en la madera, ¿no? Este más bien venía de la época moche, de la época pre-inca, ¿no? Era específicamente mochica. O sea que la ouija podría ser peruana, o claro, tendría un origen muy antiguo aquí. Analizándolo así, sí, pues nosotros teníamos nuestra propia versión, ¿no? Bueno, las diferentes culturas pre-incas, ¿no? La aymara, la inca y la mochica, ¿no? Han tenido sus propias formas de comunicarse con los muertos. Bueno, y no solamente ellos, ¿no? Cada cultura ha tenido la forma de comunicarse con los muertos. Bueno, Mauricio, ¿y qué le recomiendas entonces a la gente? ¿Que practique o que no practique la ouija? Que la practique siguiendo los pasos adecuados, la estructura que la experiencia ha demostrado que va a tener pues un buen final, e incluso mucho conocimiento que adquirir, ¿no? Y que no la practique si es que no va a seguir esos pasos y esas indicaciones o ese protocolo, ¿no?, que viene incluido el respeto, la no burla, los procesos formales que tiene este ritual. Si es que no los va a seguir, pues que no lo realice, y si es que sí, tiene mucho por aprender. Claro, porque en realidad es una forma de espiritismo, y este espiritismo se ha dado dentro de la Iglesia Católica también, en lo que son, por ejemplo, la bendición, la transustanciación, las oraciones en las cuales uno trae un espíritu positivo, ¿no? Y también, por ejemplo, las psicografías que hacen los espíritas. Claro. Es un tipo de comunicación con los muertos y de ouija, y hasta cierto punto de que interviene un espíritu, ¿no? Por supuesto que sí, las famosas psicografías, ¿no? El hecho de que un espíritu pues posee una persona, incluso, ¿no?, muchos como una obra de Gustavo Adolfo Bécquer, e incluso pues hasta no solamente libros, sino hasta melodías musicales han sido pues escritas o digamos ideadas a través de posesiones, ¿no? Por ejemplo, en el maestro Maese Pérez, la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, el organista, el que tocaba el órgano, era poseído por un espíritu y hasta creaba melodías, ¿no? Así que, de hecho que sí, pues hay diferentes formas de comunicarse con las entidades, no solamente para las psicografías en cuanto a libros, ¿no?, sino para otros medios de creación artística. Entonces dirías que la comunicación con los espíritus siempre se da y se ha dado, aunque no de una forma tan directa como la ouija, pero sí estamos en contacto con este mundo, ¿no? Siempre. Por supuesto que sí, la comunicación siempre se ha dado. Como comentas, la idea es más bien, o la pregunta, ¿no?, es ¿con qué nivel, no? En algunos niveles mucho más estructurado y en otros niveles un poco más básico, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte, Mauricio? Y si quieres recomendarnos algunas de tus páginas para toda la gente que te va a ver ahora. Nos pueden encontrar en Facebook, principalmente en el grupo Perú Misterios, Leyendas e Investigación Paranormal. Y bueno, también pues los demás, que es Agartha Tours, el Facebook de Turismo Paranormal, y el mío, que es Mauricio Medina Marroquín.